La presencia, quería contarles que hoy vamos a charlar un poquitito sobre el libro que escribió Juan Cruz Castiñeira, que lo tengo aquí a mi derecha, que es Operación Olvido, y me acompaña y nos acompaña el brigadier Gustavo Piuma, que también es protagonista de esta instancia malvinense. Y la idea de esta presentación, de este libro, con Juan Cruz y con el brigadier, con Gustavo, es básicamente la posibilidad de concientizar en el tema Malvinas a todos los argentinos, pero fundamentalmente también a los peronistas, porque es necesario que profundicemos este tema hoy más que nunca. Yo digo siempre que el Estado es de alguna manera responsable de la desmalvinización que hubo hasta este tiempo. Recién hablábamos, digamos, del encuadramiento que se hace internacionalmente, de las decisiones que se toman a veces internacionalmente, y que eso también conlleva a una desmalvinización de la República. Pero quería centrarme básicamente en el libro que escribió Juan, y antes de que hablara Juan, le quería dar la palabra también un poco al brigadier, para que el brigadier hablara un poco sobre el tema Malvinas. Desde ya, muchísimas gracias. La mayoría me conoce, los que no me conocen, mi nombre es César Brandón, secretario general del Partido Justicialista de esta comuna. Por cierto, difícil para nosotros, para el peronismo en esta comuna, llevar adelante el tema, pero es importante generar conciencia del tema Malvinas, porque es fundamental para la patria. Así que lo dejo con el brigadier Gustavo para que nos amplíe un poco también en el tema del libro. Muchas gracias. Buenas noches. Encantado encontrarme con gente de 17, 18, 19, 20 años. Esto nos da la idea de que la importancia de Malvinas para algunos, sobre todo nuestra generación, es importante, pero nuestra juventud está evidentemente en otra cosa, y es lamentable. Esta introducción la hago porque casualmente Juan Cruz, en su libro Operación Olvido, es un poco lo que nos ha pasado a todos. Y tratando, él hace una serie de preguntas a varios oficiales que hay acá, la mayoría reconocidos y excombatientes, y me ajusto un poco a lo que a mí me sorprendió el libro. Es que prácticamente los combatientes, a pesar que algunos los conozco, pensamos muy parecidos. Y la primera pregunta que me hizo él en el interrogatorio es: ¿qué es la desmalvinización? Y en realidad la culpa de la desmalvinización la tuvo las Fuerzas Armadas. Ese es el primer responsable. Porque cuando terminada la guerra, nosotros parecíamos que hubiéramos sido realmente hubiéramos cometido un pecado. Sí, como si hubiera cometido un delito. Como si fuera un delito. Y se ocultó el regreso de los soldados, se ocultó una serie de actos que normalmente cualquier país con historia, que nosotros la tenemos, lo hubiera recibido como recibieron a la gente de la batalla de Ituzaingó y todas ellas, por un orgullo, porque los que fueron a Malvinas fueron a entregar la vida, y muchos murieron por eso. Y las Fuerzas Armadas se ve que se habían olvidado. Yo, con respecto a la desmalvinización, no la viví, honestamente, porque primero era consciente de que el país me había dado la oportunidad de estudiar. Estudié en Córdoba, en la Escuela de Aviación Militar, 4 años, a partir de los 17 años, y la guerra ocurre cuando yo tengo la posibilidad de volar el mejor avión que había en ese momento, que era piloto de Mirage. Y fui convencido que tenía que pelear por algo que nos pertenecía. Porque como para mí siempre, en mi casa, no tanto en el colegio, pero en mi casa y eso, siempre se me dijo de que las Malvinas eran un pedazo de mi cuerpo. Y siempre sentí como si me faltara una mano. O sea que convencimiento por pelear por la patria la tenía. Pero es un momento difícil porque estaba casado, tenía 4 hijos, y las posibilidades de sobrevivir en un Mirage que teníamos solamente ir y volver a Malvinas
Era un vuelo que se volaba aproximadamente a 1000 kilómetros por hora, en 1 hora 30, y teníamos no más de 15 minutos rasante. Cuando yo salgo en esa misión del 21 de mayo, ya el 20% de los pilotos que habían ido de mi regimiento, de mi unidad, no habían regresado. No sabía si habían aterrizado en otras unidades, o habían fallecido, o se habían eyectado. Pero la desmobilización no la sufrí tanto aquí, porque antes de la guerra me habían destinado a Naciones Unidas, a Israel, a la guerra del Líbano. Y me postergaron, viene la guerra, me presento para volar y me postergan la comisión 1 año después. Y todo ese periodo que se retira el gobierno militar y entra Alfonsín, lo viví en Europa, sobre todo en Israel, en Medio Oriente. O sea, todo esto que me acuerdo que una palabra que no me lo olvido nunca, que me chocaba desde Israel, que llegó un momento que Alfonsín, que le tengo mucho respeto porque fue el iniciador de la democracia, dice que las Malvinas era el camión atmosférico de la Argentina. Y con eso pensé en tantos camaradas y amigos míos que dieron la vida. Y no me gustó. Cuando llegué, esa tempestad ya había pasado. Y me encontré con otra sorpresa. Que el soldado, a diferencia del oficial, que está preparado y sabe que tiene que dejar, en algún momento se prepara para dejar la vida por su nación, algunos estaban convencidos y fueron hombres muy valientes. Cuando regresaron, todos estaban arriba de la palmera, todos se creían héroes. Y ocurre una gran dicotomía entre los que pelearon bien y algunos grupitos de cobardes. Le digo esto porque hay algunas asociaciones, y especialmente la de La Plata, que nos encontré en Malvinas hace 7 años, donde querían repatriar a los restos de nuestros camaradas muertos en Darwin, y decían que vivieron torturados. Da la casualidad, también había otros grupos de combatientes, hombres valientes, se sentían orgullosos de haber peleado por su país. Normalmente el cobarde lo peor que hace es denigrar a la guerra, y no le gusta que le comenten la guerra porque se siente mal. Esto ahora se ha frenado un poco, pero ese es el encontronazo que me encontré yo en Malvinas. Y la desmoralización fue pasando, fueron cambiando los gobiernos y prácticamente nunca se le hizo un homenaje, tanto así que en el gobierno anterior, y no estoy haciendo ninguna apelación política en esto, me refiero a los hechos, porque Peinen tampoco lo hizo, ni Alfonsín tampoco, permitieron el desfile, no lo dejaron desfilar a los excombatientes. Este gobierno sí lo hizo, pero ni siquiera fue el presidente. O sea que nos tenemos que plantear qué clase de dirigente tenemos y por qué el país está como está. Eso en cuanto a la desmoralización, pienso que ahora va a venir otro oxígeno. Creo que lo que hace esta unidad, los felicito, porque hay que influirle, ustedes que tienen hijos o nietos, en el caso mío, hay que volver a la educación de los chicos y hacerles sentir de lo que fue nuestro país. Porque históricamente nuestro país fue un país de hombres valientes. Y no estamos educando a los hijos para eso. ¿Y cómo se lo educa? Diciéndole lo que significó Malvinas, lo que significan las Fuerzas Armadas, para qué sirven. No sirven para los golpes de Estado. Sirven para defender a la nación cuando la nación lo requiere. Y para eso estamos. Eso en cuanto a la primera pregunta que me hizo él, por supuesto mucho más sencilla, unos párrafos nada más. La otra me dice si el estrés
traumático. Y esto no es un acto de soberbia, porque a mí me derriban el 21 de mayo en un combate cuando justo estábamos frente a las fragatas. Llevábamos 3 bombas de 1000 libras cada uno, éramos 3 aviones formados en línea, y cuando estábamos frente a los buques de desembarco y a las fragatas, ahí nos interceptan 2 Harrier. Nosotros íbamos armados para ataques aire-tierra, o sea, para atacar a los blancos de superficie. No veníamos armados con misiles. Aparte, no nos interesaba entrar en combate con un avión. Una fragata lleva más de 300 hombres, sale más de 350 millones de dólares, y me quedo corto. Y un avión también es importante, pero menos significativo en el momento del desembarco. Fue así que le fue muy mal. Pero bueno, tuvimos a la fuerza que eyectar las bombas y entrar en un combate aéreo. Derriban de entrada, ellos contaban con un misil entregado por Estados Unidos 10 días antes, que era el Sidewinder, que era un misil que sigue el calor de la turbina, y en el último tramo este misil se engancha con láser. Yo vi el derribo del teniente que venía conmigo y que le alcancé a gritar que cerrara una maniobra, porque la única forma de evitar el misil era, si tenía tiempo uno de ver lo que venía, era enfrentarlo y ahí quebrar. ¿Por qué? Porque el misil no podría corregir la brusca gravedad que le poníamos. Bueno, a él no lo ve al misil, pero yo sí veo que le tira a 90 grados el misil, y es un misil que normalmente se puede tirar de cualquier lado. Es de última generación. Bueno, lo derriban a él, ahí entro en combate con Jack Ward, y cuando le estaba tirando a muy baja altura, para tirar en un Mirage yo tenía que tener cañones, ametralladoras tenía. Y él tenía un misil que me lo podía tirar a 25 millas, aproximadamente 50 kilómetros. Pero estábamos ahí nomás. Me acerco porque la mira del Mirage estaba armonizada a 600 metros en la óptica, en el parabrisas. Cuando uno mete el avión en el círculo, quiere decir que ese le marca la distancia. Y la velocidad era 450 nudos, aproximadamente 800 kilómetros. En esas condiciones, y 3G, ¿no? 3 de gravedad. En esas condiciones, yo lo podía derribar. ¿Qué pasa? Cumplí todas esas condiciones, creo que las cumplí a pesar del estrés y ver el derribo del capitán Donadile, después del teniente Sen. Asumí que había quedado solo en el aire y tiro la primera ráfaga. Y cuando tiro la primera ráfaga no veo las trazadoras. Cada 5 proyectiles se pone una munición trazadora, luminosa, que le da aproximadamente la orientación que está apuntando bien. Y suspendo el tiro. Y el piloto Ward, se mete detrás de un cerro y digo, bueno, lo voy a enganchar a la salida. Y en ese momento me distraigo unos instantes, segundos, porque veo colgado un paracaídas, que era del teniente Sen, que había sido derribado y que yo le había dicho que cerrara. Pero lo dejé de ver cuando se metió en nubes. Y en ese momento es cuando escucho una tremenda explosión, me eyecto automáticamente, porque uno se da cuenta que se mata, y estoy a 30-35 metros de altura, en viraje, y apenas siento la explosión, un fuego, calor, y me eyecto. Traté de eyectarme con la manija de acá arriba, que uno se eyecta y le mantiene una cortina de tipo metálica, le cubre la cara con el casco y lleva los codos hacia adentro, porque si lo saca a esa velocidad le saca el brazo, pero no pude, porque se movía tanto el avión que no pude agarrar la manija. Entonces me eyecté así, cambié de mano y me eyecté, tomé el comando y me eyecté de esta forma. Salir así en un asiento eyectable con un cohete que lo impulsa a 90 metros y 9G,
me produjo la fractura, la cuarta y la quinta vértebra lumbar, fracturas de cuarta y quinta vértebra lumbar, porque mi nuca supongo que habrá llegado hasta los tobillos. Y cuando uno se eyecta, tiene que eyectarse lo más perpendicular posible a la tierra, porque la presión va así, directa. Yo me eyecté y la presión me fue casi a 90 grados en la columna. Se me sale el casco, se me sale la máscara, se me salen los guantes, pierdo el reloj y caigo desmayado. Al caer desmayado me doy cuenta, me despierto y digo, Dios mío, ¿qué me ha pasado? Me toco la mano y la veo llena de sangre. Entonces, automáticamente besé la tierra, no sé si la besé porque era Malvinas o porque estaba vivo, honestamente. Y empecé a rezar. Posiblemente de las dos. Cuando abro los ojos me doy cuenta que mi avión todavía se está incendiando. Al caer, al eyectarse muy bajo, el avión y el piloto están muy cerca. Tanto así que a veces hubo accidentes en tiempo de paz. Un camarada mío, un compañero mío, se eyectó muy bajo y el mismo hongo del avión le quemó el velamen y se murió. Cayó sin paracaídas. Y bueno, ahí me arrastro, le voy a hacer un cuento más cortito. Llego al arroyo, tomo mucha agua, inflo el bote con una cuerda que explota el bote y la infla, meto todos los elementos de supervivencia y como no me podía levantar me empiezo a arrastrar. ¿Hasta dónde? Hasta una lomada para ver dónde estaba. Malvinas me encantó, no sé por qué si estaba vivo o porque es un panorama, no hay ni un árbol, todo verde y muy ondulado. Me hizo acordar un poco a las cuchillas de Entre Ríos. Y bueno, ese día me arrastro, llego a una loma y veo una casa que yo creía que era una casa de Kelper, pero no, era una tapera en realidad, un puesto de ovejas que estaba abandonado. Pero me doy cuenta que el avión estaba muy cerca de donde yo había llegado. Y me había arrastrado y apenas había hecho 300 metros. Después cuando fui a Malvinas, en realidad me arrastré 2 kilómetros. Pero el primer día eran 300 metros. ¿Qué pasó en esos 300 metros? Después lo sé porque tuve una hemorragia cerebral a causa de eso, en Israel. Esos 300 metros me desmayé varias veces y me desbarranqué. Y el estado de estrés y la ansiedad era tan grande que uno se seguía arrastrando. Y no tomaba conciencia de que tenía que descansar. Esa noche que me meto dentro del bote, saco todas las cosas de supervivencia, saco el cuchillo, saco un revólver y ya ahí no quería caer prisionero. El día anterior que me agarrara cualquiera, iba a negociar hasta con los burkas, pero quería, porque estaba convencido que me moría, pero al día siguiente, al amanecer, estaba lloviendo, se me había coagulado la sangre, o sea, dejé de pensar que tenía una hemorragia interna, y ahí me animé a gatear, y llegué a la casa de los Kelper estos, que estaba abandonada. Y para hacerla más corta, escucho el ruido de un helicóptero, largo una bengala, me recupera, me llevan a Howard, ahí lo suben al piloto británico que había sido derribado el día anterior, y el mismo día que yo, nos llevan a Darwin, en Darwin comienza el ataque el 29 de mayo, esa noche nos trasladan a Puerto Argentino, y después, el 2 o el 3 de junio, un C-130 me lleva al continente. Todo esto podía haberme producido un estrés postraumático, pero no tuve pesadillas, nunca soñé, a pesar de que me impresionó tremendo, porque la guerra es el peor invento tecnológico que hizo el hombre, ¿no? Y a mí, cuando hay un accidente en la calle o por el estilo, no me gusta estar ahí viendo los restos y eso. Trato de evitarlo, ¿no? Y como tenemos muchos accidentes en tiempo de paz, pilotos, camaradas y compañeros que se han muerto, no era el primero que iba a buscar los restos. Si podía, evitaba esa sensación. Pero cuando entro en Puerto Argentino, y esto hablo de los chicos de la guerra, ¿cuánto daño ha hecho la sociedad argentina con ellos? Estaba en un encatre, muy bajito así, y estaba medio inconsciente y por supuesto con
sálvese quien pueda, porque estaba canalizado y me habían dado morfina y estaba con morfina. Y escucho, yo mirando el techo de esa escuela donde era el hospital, y escucho al lado, escucho una voz que dice, no, cúrenlo al piloto, cúrenlo al piloto. Y yo me doy vuelta y lo veo a un soldado correntino, estaba con una toalla acá, muy lastimado, todo sangrado, y le faltaba el brazo. Y le habían hecho un torniquete. Y me quedé impresionado porque lo vi como si estuviera en el teatro. No me impresionó y le decía, pero si vos estás más jodido que yo, ¿te has dado cuenta que te falta medio brazo? Y me impresionaba cómo el latido del corazón acompañaba el trapo que se llenaba de sangre, ¿no? Pero esos eran los chicos de la guerra, tipo valientes que se jugaron la vida, y muchos de ellos murieron. Y a pesar de eso, no tuve ningún trauma, honestamente. Y son anécdotas que es importante que sepan. Otro tema que tocó él, muy hábilmente acá, nuestro escritor, Juan Cruz, la visión de los jóvenes de hoy. Yo creo que hoy los jóvenes no tienen visión, pero no de Malvinas, de muchas cosas, de muchas otras cosas, que es el grave problema que tenemos los argentinos. Porque nuestra generación, la tuya no, pero la mía, ha hecho estragos. Estamos dejando el país por culpa nuestra. No hablo de nuestros abuelos, que era otra cosa. Ni tampoco hablo de generación de mi padre, que todavía el país andaba con un 3% de pobreza. Hablo de la generación fundamentalmente la nuestra. Somos grandes responsables. Y en cuanto a los chicos, la visión es responsabilidad nuestra. Yo, en el caso mío, soy abuelo, tengo 14 nietos, y mis hijos sé que lo educan. Y aparte, no hay visión en la Argentina para hacer un plan de malvinización. Eso tiene que estar dirigido por el Estado Nacional, y el ministro de Educación debe haber, así como ahora quieren imponer el género, que es otro drama, que impongan la historia de Malvinas, y no que cada profesor se le ocurra decir lo que se quiera, se sienta en el aula y habla estupideces y le llena de cosas a los soldados. En la guerra hubo cosas muy buenas y cosas muy negativas, pero esto es importante que el gobierno lo encare. La otra pregunta me dice, ¿los gobiernos han hecho algo por Malvinas? No, honestamente yo creo que no han hecho absolutamente nada. Más aún, le cuento una anécdota graciosa. Nosotros, en mi profesión, yo soy de la promoción, que algunos recuerdan quizás, del Tango Charlie 48. 2 aviones que cuando egresamos nos fuimos de viaje final. 54 compañeros murieron en el accidente de ese avión, que se cayó en Centroamérica. Muchos después, nos salvamos 38, yo iba en el otro avión. Muchos, esa promoción, muchos se fueron a volar afuera, a volar aerolíneas y eso. Y los gobiernos no solo no entendieron nada, sino que un amigo mío, compañero de promoción, que se fue de capitán, me recibía con la gorra de comandante de Jumbo, de 737, necesita que tomar un asado. Entonces me recibía con la gorra, ya retirado los dos, esto ocurrió hace 10 años atrás, me recibía con la gorra y con la boleta de excombatiente, con el recibo de sueldo de excombatiente. 2,50 pesos. No importa, pero él lo recibía. Claro. Yo, me dice, vos que diste la vida por este país, ¿qué te pasó eso? Todavía no. Yo lo recibí recién en el 2002. Claro. Esto lo cobraron desde el 83 en adelante, 84. Y bueno, pero da risa estas cosas. Es como ahora en el Congreso me acaba de llamar un senador diciendo de que hay un grupo de gente que quiere la pensión. No se le puede dar a todo el mundo la pensión.
porque aparte es un mal ejemplo, porque la pensión son para aquellos que fueron a la guerra y tuvieron contacto con el enemigo. Pero el que estuvo cocinando en Comodoro Rivadavia y que no vio una bala, nada, ¿por qué va a recibir la pensión? Bueno, entonces ahora parece que a la guerra les gusta, a todos los excombatientes que están en el continente les encanta eso porque saben que van a cobrar o quieren cobrar. Entonces me preguntaban al Senado, le digo, miren, van a cometer una gran injusticia y seguro que después nadie va a... si cobran todos, no va nadie a la guerra. En general son los que a veces acampan ahí en Plaza de Mayo, que tienen ese conflicto, que tienen en realidad están reclamando una pensión, pero no han estado... Claro, exacto. Bueno. Entonces, ahí hay una discusión legal importante. Bueno, yo pienso que estas cosas tenían que haberse arreglado. Claro. Les digo, ¿cómo es en los países acostumbrados a la guerra? En el caso de Inglaterra, yo fui en 2 oportunidades invitado por Inglaterra a dar unas charlas. En Inglaterra, todos los que terminaron la guerra pasaron por un tribunal de guerra, todos. Y tenían que escribir, y desde el soldado hasta el contraalmirante Woodward, todos tenían que escribir qué hizo en la guerra, como un diario de guerra, entregarlo. Y ahí el tribunal decía premios y castigos. Y eso, a este va preso, este va castigado, este es condecorado, a este pensión, a este no le corresponde pensión. Pero había un registro impecable e íntegro, digamos, íntegro, todo. todo. Correcto. Bueno, Exacto. exacto. Después, otra de las preguntas me dice, en el caso de la Fuerza Aérea, si fue una epopeya. Yo, honestamente, creo que fue una epopeya para los pilotos de Fuerza Aérea. El primer libro que escribe un comodoro, que ya ha fallecido, sobre la guerra, que lo escribe en el 86, que cuenta prácticamente el relato de todos los pilotos, él, en la tapa del libro, pone a los granaderos de San Martín alados. Porque ir en esas condiciones que fuimos nosotros, con munición que las espoletas no explotaron. ¿Pero por qué no explotaron? Porque los blancos no eran los blancos eran marítimos. Y porque la Argentina es como la AFA, la Fuerza Armada. Cada uno tiene sus kiosquitos. Acá todo el mundo quiere tener un avión. La Marina quiere tener aviones, la Fuerza Aérea obviamente tiene que tener aviones, el Ejército también. Entonces nosotros nunca podíamos salir fuera de las 25 millas en el mar, porque era jurisdicción de Marina. Ridiculez tremenda. Fuimos con armamento para destruir casamatas, regimientos, tanques y eso. Y muchas cosas sí tuvieron que cambiar en la guerra. Yo en la Escuela de Guerra Naval un día me llamaron para dar una charla y le dije, solamente le dijo este interrogante, yo tengo un hermano que es marino, así que no podía hablar tampoco mal de la Marina, pero le digo, ¿ustedes se imaginan si la Fuerza Aérea hubiera tenido Exocet en vez de bombas? Los Exocet se tiraban a 50 millas o a 25 millas, ni veían el blanco, iluminaba la pantalla de radar, tiraban y se iban, imposible de derribarlos. Nosotros teníamos que saltar los buques para llegar. ¿Y por qué saltarlos? Porque era la única técnica que nos permitía la posibilidad de meter una bomba. Cosa que la NATO tuvo que cambiar toda su doctrina después de la guerra. O sea que para los pilotos de Fuerza Aérea, sobre todo para los que no volvieron, mi más humilde y generoso homenaje a esos hombres que dieron todo por la patria. Y por último, y para terminar, me hice una pregunta, ¿qué hace la Fuerza Aérea hoy? Bueno, nosotros en ese sentido somos bastante profesionales, la institución es muy profesional. Y desde el primer momento que terminó la guerra, la mayoría de los excombatientes dieron su experiencia y escribieron lo que debería hacer. La Fuerza Aérea hoy tiene un departamento Malvinas
hace mucha difusión y fundamentalmente en la Escuela de Aviación hoy es el mayor de los 3 institutos con más ingresos que tiene, a pesar de que los ingresos son menores, porque en el Ejército entran como 800 el primer año, en la Escuela Naval unos 200, y nosotros unos 150. En realidad, las promociones nuestras de Fuerza Aérea es 1/3 de la de Ejército. Es la que más aspirantes hay para la Escuela de Aviación. Se puede dar por 2 cosas. Uno, por el orgullo de pertenecer a esta institución y a la Fuerza Aérea. Y la otra porque es la única que tiene salida laboral. Directa. Que es otra de las cosas. Señores, yo no quiero ser más largo. Yo le agradezco esta invitación y lo dejo acá con Juan Cruz. Yo, antes de cederle la palabra a Juan Cruz, quería pedir un aplauso para el héroe de Malvinas que nos acompaña y que nos distingue con su presencia. También agradecer la presencia de un compañero, el diputado mandato cumplido Tagliafico, que está con nosotros también, que le pido un aplauso. Y ahora sí, cederle la palabra al autor del libro, a Juan Cruz. Bueno, así que todos. Les agradezco la presencia, sobre todo es un honor poder presentarlo en la Comuna 2, porque yo soy vecino de Recoleta, al igual que el brigadier Piuma Justo, y César es una de las generaciones muy cercanas a Malvinas y siempre tiene un compromiso no solo con el peronismo, sino con la causa Malvinas, que es similar, porque recordemos que una bandera del peronismo es la soberanía política, y no se puede hablar de soberanía política sin la soberanía plena en el archipiélago. Recordemos que la Malvinas es parte integrante de la provincia de Tierras del Fuego e islas adyacentes del Atlántico Sur, así que es muy importante que nosotros los peronistas levantemos esta bandera de Malvinas, que lamentablemente otros partidos no lo hacen, y una ideología que se considera antiimperialista como la izquierda no apoya esta causa, cuando se combatió contra el imperialismo inglés apoyado del imperialismo americano. Es muy interesante poder presentar este libro que habla sobre la posguerra, no la guerra de Malvinas, porque siempre donde hubo una guerra hay una posguerra, que quizás es lo más doloroso, no solo por el recuerdo imborrable de los camaradas muertos, sino las secuelas en el propio cuerpo del veterano. Hoy en día hay muchos combatientes que tuvieron 18, 19 años, que lamentablemente tienen estrés postraumático, problemas de enfermedades como la diabetes, problemas psicológicos como la depresión, algunos lamentablemente caen en el alcoholismo, la drogadicción, y otros toman la determinante y lamentable situación de llegar a un suicidio. Hay muchos casos de veteranos de guerra que se han suicidado, y hoy en día vemos como personas de menos de 60 años lamentablemente fallecen. Así que es muy importante concientizar, porque el soldado no solamente muere cuando lo matan, sino cuando la sociedad se los olvida. Acá en Argentina decían una frase, desafortunada por cierto, pero se puede entender, que también demuestra la afectividad del pueblo. Los chicos de la guerra, porque eran jóvenes de 18, 19 años, que eran los que iban a pelear en cualquier guerra, los más jóvenes. Después esta misma sociedad que decía los chicos de la guerra, por simpatizarse por la edad que tenían, los llamaban los locos de la guerra. Y lamentablemente estos mal llamados locos de la guerra se les cerró la puerta en trabajo, la sociedad los rechazaba, y hoy lamentablemente estamos viviendo estas consecuencias. Hombres de menos de 60 años con problemas severos de salud, con problemas de depresión, algunos que han lamentablemente terminado por un suicidio, así que es muy importante no olvidar, y una de las maneras de no olvidar es dando testimonio, como hizo el brigadier Piuma Justo, cediendo el espacio para la difusión de temas de la soberanía, como hace César Brandón con la Comuna 2, y modestamente lo que hago yo sacando un libro sobre Malvinas. Hoy en día, para los jóvenes, como dijo acertadamente el brigadier, es más fácil convocar si uno habla de fútbol o si habla de espectáculos, pero cuando hablas de la patria, lamentablemente no. Hay problemas urgentes y acuciantes como el desempleo, como la inseguridad,
pero hay temas importantes como la soberanía marítima, la reconstrucción de nuestras vías férreas y sobre todo la soberanía en Malvinas. Así que les agradezco a todos los presentes, al compañero Tagliafico, diputado nacional mandato cumplido, el amigo Roberto Molinari de la Comuna 11, que siempre me acompaña y me cede su asociación cultural Riva Ligure en el barrio de Devoto. Así que lo importante es seguir dando testimonio, y este testimonio de Malvinas ya lo llevé con mi anterior libro a Ecuador, a Bolivia, a la República del Panamá, que Panamá ayudó a nivel político y diplomático. Tuve la suerte de reunirme con el presidente torrijista Aristides Royo, y ahora este libro lo voy a llevar a la República Oriental del Uruguay, porque hay que malvinizar no solamente los 2 de abril, sino los 365 días del año, y no solo para los argentinos, que son los más interesados en esto, sino para los americanos. Recordemos que la causa Malvinas goza de simpatía a nivel internacional, no solo continental, sino extracontinental. Uno de los que más ayudó en Malvinas fue el patriota libio Muammar al-Gaddafi, una ayuda desinteresada, ya que no quiso recibir compensación económica a cambio, como también ayudó la República Sanmartiniana del Perú a nivel político, diplomático y militar, Venezuela con el presidente demócrata cristiano Herrera Camping, también otros países ayudaron en mayor o menor medida, como hay que reconocer Cuba con el comandante Fidel Castro, que si bien tenía diferencias con el régimen y el proceso de reorganización nacional que tenía nuestro país, consideró que la causa Malvinas era más importante que las diferencias que podía tener con el gobierno de turno. Así que muchísimas gracias, y tenemos que ser conscientes, seguir trabajando y seguir difundiendo que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias. Muy bien.